Hola, bienvenidos al podcast de Beca Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beca Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. Con la temporada de divulgación de resultados por parte de las empresas norteamericanas que integran el Standard & Poor's 500 prácticamente terminada, es hora de hacer una breve evaluación de lo que han sido los resultados durante el primer trimestre de 2023. Esta lectura, desde nuestra parte, es un tanto mixta. Si uno lo compara con lo que eran las expectativas de los agentes económicos en general, los resultados han sido relativamente buenos en el sentido de que el porcentaje de sorpresa, o sea, el exceso de ganancias por encima de lo esperado, estuvo en el orden del 7% durante este trimestre, comparado con valores de sorpresas menores que se habían experimentado en los trimestres anteriores. Por ejemplo, 5,9 en el segundo trimestre de 2022, 3,4 en el tercero, 1,1 en el cuarto y ahora aparece de vuelta un vigoroso 7,1 de sorpresa positiva que de alguna manera refleja un mejor comportamiento de las empresas respecto de lo esperado. Sin embargo, ese exceso de resultados respecto de lo esperado va de la mano con un panorama muy pesimista que los analistas tenían en general respecto de las ganancias de las empresas norteamericanas. Recordemos que en general, desde hace rato, por parte de muchos analistas económicos y de mercado en Estados Unidos, se viene previendo un escenario de recesión. Y entonces, dentro de ese escenario de recesión, es que se esperaban resultados cada vez más negativos y es contra esa métrica que, en definitiva, se obtiene esta sorpresa positiva. Concretamente, para este primer trimestre del año, la expectativa de los analistas para las ganancias de las empresas era de una caída del 9,5% respecto del año pasado, y la caída verdadera terminó siendo del orden del 3%. Para nosotros en Beca, que no veíamos ese escenario de recesión, que de hecho hasta ahora no se ha manifestado en la economía norteamericana, y que esperábamos un mejor desempeño de las acciones, sobre todo en relación a lo que venía siendo la tasa de inflación, justamente este resultado negativo, esta variación negativa en las ganancias del orden del 3% respecto del año pasado, ciertamente no es tan positivo como aparece a primera vista ese elemento de sorpresa que manifestábamos al principio. De todos modos, el hecho de que los resultados de las empresas sean mejor que lo esperados en general para lo que es el consenso de mercado, mejora sustancialmente las métricas de evaluación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el ratio de precios a ganancias, tomando en cuenta las ganancias esperadas. Este se sitúa ahora en torno a 18 veces, que es un valor relativamente razonable, implica una ganancia proyectada, un rendimiento proyectado de las acciones del orden del 5,5%, o sea, de las ganancias en relación al precio para los próximos 12 meses, que compara relativamente bien con lo que son las expectativas del mercado respecto de la tasa de interés, especialmente teniendo en cuenta que las medidas de proyección de ganancias del mercado ya de por sí empezaban a ser más positivas de cara a 2024 y de algún modo estos resultados positivos del último trimestre también mejoran las perspectivas de ganancias hacia el futuro. Es decir que entonces
en lo que tiene que ver con el promedio del mercado, estamos en una situación donde las valuaciones actuales, en torno a 4.100 para el Standard & Poor's 500, no pueden considerarse como de precios de ganga, ni mucho menos. Es una evaluación justa y que se puede mover en un sentido positivo de aquí a los 12 meses, en un rango que podríamos estimar del orden del 5 al 8%, dependiendo justamente de que se manifieste o no ese escenario de recesión que comentábamos hace un momento. El otro elemento, el otro dato que era aguardado con mucha expectativa para este trimestre era los resultados en el sector financiero. Recordemos que justamente los bancos fueron particularmente castigados sobre el final del primer trimestre del año con las noticias de problemas en bancos tales como el Silicon Valley, First Republic y otros. Pues bien, la sorpresa positiva en el sector financiero fue del 5,7% en el primer trimestre, resultante de la comparación de un crecimiento observado en las ganancias del 5,8% contra un crecimiento esperado de solo 0,1%. Es decir, los analistas esperaban prácticamente el mismo nivel de ganancias del primer trimestre del año pasado y los resultados fueron de hecho 5,8% mayores. Recordemos que durante el año 2022 las ganancias de los bancos en la comparación con 2021 se habían visto castigadas por la reversión en la formación de previsiones. 2021 había sido un año de previsiones negativas, es decir, de desarmado de previsiones, dadas las altas previsiones que se habían constituido durante el COVID en 2020. Con lo cual, al comparar 2022 con 2021, había un castigo en los resultados de los bancos justamente por ese efecto. Ese efecto ya comenzó a diluirse en el primer trimestre de 2023 y de ahí que era razonable esperar un crecimiento positivo en las ganancias de los bancos, salvo justamente por este fenómeno que apareció castigando la evaluación de los bancos con esa mini crisis bancaria o esa crisis de bancos focalizada en algunas instituciones como la que se vivió al final del trimestre. O sea, estos datos muestran que justamente para lo que es la generalidad de empresas del sector ha sido un trimestre relativamente vigoroso. El otro elemento característico de este trimestre es también una normalización en los resultados del sector energía. Recordemos que en este sector se habían visto excesos de ganancias respecto de lo esperado realmente muy importantes durante el año 2022, fruto de cierta desconfianza que había en el mercado hacia el sector, un panorama relativamente pesimista por parte de los analistas que se vio revertido a lo largo del año en la medida que los buenos precios de la energía generaron fuertes ganancias en las empresas. Bueno, ahora estamos en tasas de crecimiento de las ganancias un tanto más normales, pero que de todas maneras, en el orden del 18%, resultaron superiores al 10% esperado por los analistas. Y quizás uno de los elementos que muestra más claramente la divergencia entre lo que son las expectativas de los analistas y la realidad de la economía norteamericana es en el sector de empresas de consumo discrecional. Estas serían eventualmente las empresas, los sectores empresariales más afectados en un escenario de recesión. Y justamente las expectativas de ganancias para este sector eran de un crecimiento de apenas 0,5% respecto del año pasado, y en los hechos las ganancias de las empresas de este sector crecieron 19% en comparación con el año pasado. O sea, justamente fue uno de los sectores con la mayor sorpresa positiva, justamente caracterizando ese elemento de divergencia entre el escenario relativamente pesimista sobre la economía norteamericana que venían teniendo los analistas y la realidad del desempeño de esta economía de acuerdo con los datos.
¿Dónde están entonces los sectores que tiran abajo el crecimiento de las ganancias en este primer trimestre del año? Bueno, por un lado salud y después por otro lado lo relativo a la construcción y materias primas. Los sectores de materiales, construcción, tuvieron caídas de ganancias del orden del 22% y 20% respectivamente respecto del primer trimestre del año pasado. También los sectores de servicios públicos tuvieron caídas fuertes de ganancias, también del orden del 23% respecto del año pasado. Prácticamente el único sector de los componentes del S&P 500 que tuvieron un desempeño peor que lo esperado por los analistas. La construcción y los servicios públicos serían de esta manera, de algún modo, los sectores a evitar dentro de los que componen el S&P 500 en la presente coyuntura. Resumiendo entonces, dentro de lo que fue una variación negativa de ganancias respecto del primer trimestre del año pasado, se terminó configurando en el primer trimestre de 2023 un escenario menos pesimista que el manifestado por el consenso de analistas, lo cual de alguna manera permite hacer sostenibles a mediano plazo valuaciones del S&P 500 en torno a los 4.100. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.